Todo bien. Es verdad, han habido más cositas que Pero nosotros tenemos una capacidad. pero luego tú te vas. Yo no sé, y a veces vamos a. Yo voy a aceptar la carrera de política y a la hora de me da igual. Ya te. No, el mío también. Pero aquí el problema sabe que a veces historia es como de todo desde que esta niña se reúne. El gobierno ha informado favorablemente a las modificaciones que planteaban y es un proyecto de ley que deriva de la aprobación del Real Decreto Ley, que es el 30/2020, que fue un decreto ley que se aprobó el año pasado, muy al final de año, el 28 de diciembre, y en el que se introdujo, recordarán, una modificación muy importante para Canarias, que tenía que ver con la ampliación de un plazo más para la RIC, que caducaba en el año 2020, es decir, aquella que había sido dotada en el año 2016. El Gobierno de España comprendió, ante la petición formulada desde Canarias, que las dotaciones de ese año, dadas las circunstancias económicas singulares provocadas por el COVID, pues convenía dar un año más de plazo para poder materializarlas, porque las circunstancias económicas podían haber impedido pues hacer una correcta inversión de esos recursos, y por lo tanto se modificó tanto lo que era la dotación de la RIC normal del año 2016, se amplió un plazo más, y la RIC anticipada, que es un periodo algo más corto de ejecución, lo que se hizo fue ampliar la que se había dotado en el año, bueno, no se dota, la que estaba pendiente del año 2017, ¿no? Y por lo tanto también se amplió un año más para que poder, digamos, utilizar este incentivo por esa peculiaridad, por ese elemento singular. Pues bien, ese Real Decreto Ley no solo se convalidó por parte del Congreso de las Cortes Generales el 28 de enero, sino que siguió su trámite como proyecto de ley. Y en ese sentido hay que trasladar que en el marco de su tramitación se incorporó una enmienda que afecta también a nuestro IJIC. En particular es una enmienda que viene a determinar y a precisar cuándo se entienden prestados en Canarias determinados servicios. Y lo que hace esa enmienda es ajustar o equiparar esos supuestos, en el caso del IJIC, a los que ya se habían establecido para el IVA, de tal modo que no haya ninguna duda, no haya ninguna posibilidad de que se dé un supuesto de doble imposición o un supuesto de no gravamen en alguna circunstancia concreta. Se hizo ese ajuste y proviene de un cambio que se había adoptado en el IVA en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, y por lo tanto estaba pendiente la homogeneización de nuestro IJIC a esta circunstancia, ¿no? Entonces, la primera de las cuestiones que recoge, por lo tanto, ese proyecto de ley era el cambio ya que se había producido en la RIC. Ahí se informa favorablemente porque era una cuestión requerida desde Canarias, no única y exclusivamente por el gobierno, que también hicimos mucho énfasis en esa consideración, sino también incluso por otros grupos de la oposición, por agentes económicos y sociales. De hecho, estaba recogido en el propio pacto, ¿no?, en el Reactiva, en el Pacto para Reactivación Económica y Social de Canarias, y también en el plan, ¿no? Y por lo tanto venía a recoger. Es cierto que, digamos, sobre esa modificación no se había solicitado informe al Parlamento de Canarias, como es preceptivo, aunque la verdad que era una petición que era ampliamente demandada por la sociedad canaria, ¿no? Y por lo tanto en el informe se hace notar esa circunstancia. Y después, en segundo lugar, respecto a la segunda de las cuestiones,
teníamos que también, lógicamente, es una petición expresa que ha hecho y formulado el Gobierno de Canarias, que se ha terminado recogiendo, y ahí es verdad que quizá se ha dilatado un poco en el tiempo, hubiera sido preferible que se hubiera podido adoptar un pelín antes, un poco antes, pero en cualquier caso es una modificación positiva y por lo tanto se tiene que informar favorablemente, ¿no? También trajimos un acuerdo, se dio un acuerdo para fijar posición sobre una cuestión en particular, que es una proposición de ley que están impulsando los partidos que conforman el pacto de gobierno sobre el acceso, la accesibilidad universal en Canarias. Es una proposición de ley bastante compleja, muy amplia, muchos artículos que afectan muchas leyes sectoriales, y a pesar de que se estipulan un periodo de tiempo, dada la importancia que tiene esta ley, el impacto tan amplio que tiene sobre mucha normativa, lo que ha acordado el Gobierno es solicitar a la mesa del Parlamento que se produzca una ampliación del plazo de tiempo, porque por las diferentes circunstancias se requiere algo más de, pues, precisamente eso, ¿no? de tiempo para poder formular, pues, observaciones que ayuden a mejorar la tramitación de ese texto. Y ese ha sido el acuerdo que se ha fijado al respecto. Algunos datos, ¿no? Como saben, todas las administraciones estamos implicadas, trabajando de la mano y juntos, y estamos recopilando, pues, la información de los recursos que están llegando ya a las familias, a las personas físicas, a las personas jurídicas que, digamos, en La Palma, que han sido afectadas, ¿no? Y por lo tanto, desde el Gobierno estamos recopilando toda esta información. Y a día de ayer, ¿no? La información la recopilamos hoy con la información que teníamos disponible hasta ayer, y hemos identificado que en materia de vivienda y alojamiento de personas afectadas por la erosión se han movilizado, ha llegado ya a los bolsillos de las personas 82 millones de euros en La Palma. En materia de ayudas sociales y de emergencia concedida y también medidas vinculadas al empleo, ya han llegado a las personas, se han puesto en marcha, ya están funcionando ayudas y planes por importe de 50 millones de euros. En materia de ayuda concedidas a las empresas, autónomos y sectores económicos, vinculados sobre todo a las ayudas que han ido percibiendo las empresas, los sectores, digamos, del sector primario, tanto en agricultura como en ganadería, ¿no? Como pesca, se han movilizado ya un total de 30 millones de euros que ya han llegado a los bolsillos de las personas físicas y jurídicas de La Palma. Y también en cuarto lugar, en el capítulo de otras ayudas, que son diversas, que incluyen infraestructuras, programas especiales, la propia puesta en marcha de la oficina, el impulso de las desaladoras, de la carretera de emergencia que se vaya a poner en marcha el fin de semana. Esto ha acumulado también una serie de actuaciones que suponen 11,5 millones, ¿no? Que se están ejecutando ya, que ya han tenido y llegado, digamos, a los bolsillos de las personas en La Palma. En total, a día de hoy, se han movilizado ya de forma que ha llegado a las personas, que ha llegado, digamos, a las empresas de La Palma afectados, un total de 179 millones de euros. Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de recursos que están previstos para La Palma, sino estos ya son recursos que se han recibido por parte, insisto una vez más, de las personas afectadas, las empresas afectadas en La Palma, ¿no?